Hola estudiantes del octavo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Te saluda Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. El tema de hoy, el cuento. Para estudiarlo, veremos la definición, características, tipos, estructura y los elementos del cuento. Los propósitos para esta clase son identificar las características del cuento, conocer los elementos del cuento y reconocer la estructura del cuento. Tenemos a Ara y su compañero que están en la clase. A ver, ¿de qué están hablando? Ara, ¿te gustan las narraciones breves o las que son más largas? Debo decir que leer. ¿Te gustarán los cuentos? Son breves e interesantes, le responde Ara. Y vayamos a la definición. Es una narración generalmente breve, basada en hechos reales o ficticios, en la cual un grupo de personajes desarrollan una trama relativamente sencilla. Eso es el cuento. Ahora veamos sus características. Tiene una estructura central vinculada al protagonista. Es la primera característica. Tiene tiempo y espacios definidos. Es ficticio. La resolución de un problema es lo que se busca dentro del cuento. También cuenta con pocos personajes. Ahora veremos los tipos de cuentos. Tenemos los cuentos maravillosos. Son relatos de hechos extraordinarios, increíbles, en los cuales intervienen generalmente hadas, brujas, magos, duendes, gigantes y ogros. Todos estos seres tienen grandes poderes y realizan conjuros buenos y malos. Tenemos como ejemplo La Bella Durmiente. Estoy segura que conoces los cuentos maravillosos y habrás leído desde chiquitito. Luego tenemos los cuentos realistas, que se oponen a los cuentos maravillosos. Se desarrollan en un mundo semejante al real, con las mismas reglas de verosimilitud o de credibilidad. Y tenemos el cuento Oliver Twist de Charles Dickens. Otro tipo de cuento son los fantásticos, en los que se representa un mundo aparentemente real, pero de repente suceden hechos muy alejados de la realidad con leyes propias. Tenemos como ejemplo Las Mil y Una Noches. Entonces estos son los tipos de cuentos. Ahora veamos la estructura de un cuento. Un cuento tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Y a partir de esa introducción, nudo y desenlace, vamos a tener una estructura lineal en donde se presenta o empieza con la introducción, en donde se presentan los personajes, el ambiente. Luego viene el nudo, que sería el problema, el conflicto que se suscita, y el desenlace, que sería la resolución. Y tenemos una estructura quebrada, en donde no se inicia el cuento con la introducción, sino que con el nudo. Les pongo como ejemplo una película. A veces vemos un asesinato. Entonces empieza ya con ese problema que luego se va resolviendo. Entonces a eso le llamamos estructura quebrada, cuando el cuento empieza con ese nudo, luego sigue la introducción
en donde se presenta el ambiente, los personajes y termina con el desenlace. Ahora veamos los elementos del cuento. Tenemos en un cuento los personajes, tenemos uno principal y los secundarios. Dijimos que dentro de los cuentos los personajes no son muchos. Tenemos un narrador, las acciones que se van desarrollando, una atmósfera narrativa y un tiempo que se puede dar por las acciones, por ciertos indicios. Llegamos ahora a la evaluación y el primer ejercicio dice respondemos. ¿Cuáles son las características del cuento? A ver si te acordás de las características del cuento. ¿Qué son? Tiene una estructura central vinculada a un protagonista. Las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio. Es ficticio, pero puede basarse en hechos reales. Los personajes principales deben resolver problemas. Existe uno o varios personajes clave y son esenciales. Deberían ser leídos de principio a fin como una estructura única. Aparte de que se pueda hacer eso porque son breves. Bueno, el segundo ejercicio dice leemos el texto y nuestro texto se titula Castigo. Cuando era niño, cazaba pajaritos con un rifle de aire comprimido. La carne casi inmaterial de los canarios y gorriones se desgarraba al impacto de sus municiones. Plumajes azules, verdes, amarillos o rojos se manchaban con el púrpura de la sangre. Creció, se hizo hombre y ya no mataba pajarillos, sino jabalíes asustados, tapires bonachones, tigres acosados, venados que aún en la muerte tenían en los ojos el pánico y la angustia. Llegó a viejo y murió. En el infierno inventaron un castigo nuevo para él: pasear por un bosque encantado, iluminado de trinos y lleno de piezas de caza. Y él iba desarmado. De Mario Haya Mora. Completamos. Vamos a ver de qué género es el texto que leímos recién. Es de género narrativo. El subgénero es un cuento. Excelente. A ver de qué tipo es el texto. Es de terror. La estructura del texto es lineal porque empieza con la introducción, sigue el nudo y termina con el desenlace. ¿Y qué mensaje nos deja? Todo lo que hacemos vuelve. Así completamos el análisis de este cuento y llegamos al final de la clase. ¿Por qué es importante aprender sobre el cuento? Porque motiva hacia la lectura, fortalece la interpretación y comprensión textual, aporta al desarrollo de la producción textual y logra que los lectores se entretengan. Aparte de que activa la imaginación, pues el lector crea un mundo imaginario y contribuye a la formación de valores. Siempre aprendemos de los cuentos. Entonces tenemos nuevamente a nuestros compañeros en la sala de clase a ver de qué están hablando, cómo termina su diálogo. ¿Ya decidiste qué tipo de textos vas a leer? Sí, cuentos fantásticos. Súper, ellos ya decidieron qué tipo de textos leer, qué tipos de cuentos. ¿Y vos ya decidiste? Espero que sí. Te invito a leer siempre. Yo me despido y vos recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.